El reloj marcaba las 3 de la mañana, y el cuarto de Lucía estaba iluminado solo por la luz pálida de su lámpara de escritorio. Frente a ella, los apuntes se amontonaban en desorden, llenos de subrayados y notas al margen que apenas lograban darle sentido a lo que leía. Su mente era un torbellino de pensamientos, una mezcla de cansancio, frustración y miedo. Había estudiado durante semanas para ese examen crucial, el que determinaría si avanzaba o no al siguiente nivel de su carrera. Pero cuando vio su calificación, todo el esfuerzo pareció derrumbarse como un castillo de naipes. Reprobar no era algo que Lucía estuviera acostumbrada a enfrentar. Desde niña, siempre había sido la alumna ejemplar, la que sacaba las mejores notas y cumplía con todas las expectativas. Pero esta vez fue diferente. La presión del examen, las largas noches sin dormir y la ansiedad que crecía dentro de ella habían hecho estragos. Cuando el profesor entregó los resultados, ella no tuvo que mirar mucho para saber que había fallado. Su nombre estaba escrito en letras pequeñas al pie de la lista, acompañado de una nota que parecía gritarle su fracaso. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa bajo un cielo gris que parecía reflejar su estado de ánimo, Lucía sentía como el peso de ese número la aplastaba. No era solo el examen, era todo lo que representaba, su futuro, sus sueños, las expectativas de su familia. Había trabajado tanto para llegar hasta donde estaba, pero ahora sentía que todo se desmoronaba. Cada paso que daba hacia su casa parecía más pesado que el anterior. Cuando entró, su madre estaba en la cocina preparando la cena. «¿Cómo te fue?», preguntó con una sonrisa esperanzada. Lucía no pudo responder. Se limitó a dejar su mochila en el suelo y subir las escaleras hacia su habitación. Escuchó a su madre llamarla desde abajo, pero no tenía fuerzas para hablar. Lo único que quería era estar sola. Sentada en su cama, con las rodillas pegadas al pecho, Lucía intentó encontrar una salida. Sabía que había una oportunidad de recuperación, un segundo examen que podría salvarla. Pero la idea de enfrentarse de nuevo a esa prueba la llenaba de terror. ¿Qué pasaría si volvía a fallar? ¿Si no era suficiente? Esas preguntas resonaban en su mente como un eco incesante. Al día siguiente, decidió que no podía rendirse. Si algo había aprendido en todos esos años de estudio, era que el esfuerzo siempre valía la pena. Así que comenzó a prepararse para el examen de recuperación. Día tras día, noche tras noche, dedicó cada minuto libre a estudiar. Leía y releía los libros, resolvía problemas una y otra vez, y memorizaba conceptos hasta que sentía que su cabeza iba a explotar. Pero por más que estudiaba, no podía quitarse esa sensación de inseguridad que la carcomía por dentro. En el fondo, sabía que no era solo el temor a reprobar de nuevo. Era la duda que había comenzado a crecer en ella, esa voz que le susurraba que tal vez no era tan buena como siempre había creído. Tal vez no era suficiente, y aunque intentaba ignorarla, esa voz se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Una tarde, mientras repasaba en la biblioteca, sintió como los ojos se le cerraban de cansancio. Había estado allí desde temprano, rodeada de libros y cuadernos, tratando de aprovechar cada segundo. Pero el agotamiento comenzaba a pasarle factura. Dejó caer la cabeza sobre la mesa y cerró los ojos por un momento. Fue entonces cuando escuchó una voz suave a su lado. «¿Estás bien?». Lucía levantó la vista y vio al profesor Ramírez, uno de los docentes más respetados de la facultad. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y una mirada amable que siempre parecía entender más de lo que decía. Lucía asintió rápidamente, intentando disimular su cansancio. «Solo estoy un poco agotada», respondió, forzando una sonrisa. «Estoy preparándome para el examen de recuperación». El profesor asintió lentamente, observándola con atención. Luego, con una media sonrisa, dijo: «He notado tu dedicación, Lucía. No todo el mundo tiene la disciplina para enfrentar un revés de esta manera». Esas palabras la sorprendieron. No estaba acostumbrada a recibir halagos, especialmente en momentos como ese. Pero antes de que pudiera responder, el profesor continuó: «El fracaso no define quién eres, sino cómo decides enfrentarlo. Y tú, desde lo que he visto, has elegido luchar». Lucía bajó la mirada, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Quería creer en esas palabras, pero aún no estaba segura de merecerlas. Las palabras del profesor Ramírez quedaron resonando en la mente de Lucía durante días. El fracaso no define quién eres, sino cómo decides enfrentarlo. Aunque intentaba concentrarse en sus estudios,
Esa frase parecía abrirse paso entre los libros y los apuntes, como si quisiera recordarle algo importante. Pero aún así, la inseguridad seguía ahí, acechándola cada vez que se sentaba a estudiar o cuando miraba el calendario y veía que el día del examen de recuperación estaba cada vez más cerca. Una mañana, mientras caminaba hacia la universidad, Lucía sintió una mezcla extraña de determinación y miedo. Había dedicado semanas enteras a prepararse para este momento, sacrificando horas de sueño, tiempo con amigos e incluso comidas completas. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, no podía sacudirse la sensación de que no sería suficiente. ¿Y si volvía a fallar? ¿Qué haría entonces? Cuando llegó al aula donde se realizaría el examen, su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo sobre el murmullo de los otros estudiantes. Se sentó en su lugar, tratando de calmarse mientras repasaba mentalmente las fórmulas y conceptos que había memorizado. Pero cuando el profesor entregó los exámenes y ella vio las preguntas, sintió como el pánico comenzaba a invadirla. Algunas preguntas le parecían familiares, pero otras, simplemente no lograba entenderlas. Era como si su mente se hubiera bloqueado por completo. Al finalizar el examen, Lucía salió del aula con un nudo en el estómago. Sabía que no había hecho un buen trabajo, y aunque intentó convencerse de que tal vez había respondido mejor de lo que pensaba, en el fondo sabía que las cosas no pintaban bien. Esa noche, cuando regresó a casa, apenas pudo probar bocado. Su madre intentó animarla, pero Lucía solo quería estar sola. Pasaron unos días antes de que los resultados fueran publicados. Lucía evitó mirarlos durante todo el día, pero cuando llegó la noche y ya no pudo posponerlo más, abrió su correo con manos temblorosas. Cuando vio su calificación, sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había reprobado de nuevo. Se dejó caer en la silla frente a su escritorio, con los ojos llenos de lágrimas. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todo parecía haber sido en vano. No sabía qué hacer. Sentía que había llegado al final del camino, que no había más oportunidades para ella. Al día siguiente, cuando llegó a la universidad, Lucía caminaba con la cabeza gacha, evitando mirar a los demás. No quería hablar con nadie, no quería enfrentar las preguntas ni las miradas de lástima. Pero cuando pasó frente al despacho del profesor Ramírez, escuchó su voz llamándola desde adentro. «Lucía, ¿tienes un momento?» Ella dudó por un instante, pero finalmente entró. El profesor estaba sentado detrás de su escritorio, rodeado de libros y papeles. Le indicó que tomara asiento y luego la observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera midiendo sus palabras. «Sé que no te fue bien en el examen», dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Lucía bajó la mirada, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. «No sé qué más hacer», murmuró, con la voz quebrada. «He intentado todo, pero parece que no soy lo suficientemente buena». El profesor negó con la cabeza. «No es cuestión de ser bueno o malo, Lucía. A veces, las pruebas tradicionales no reflejan realmente lo que una persona puede lograr. He visto tu dedicación, tu esfuerzo, y creo que mereces otra oportunidad». Lucía levantó la vista, sorprendida. «¿Otra oportunidad?» El profesor asintió. «Estoy trabajando en un proyecto especial, algo fuera del currículo normal. Es un estudio interdisciplinario que requiere creatividad, análisis crítico y mucha dedicación. Y creo que tú serías perfecta para formar parte de él». Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Yo? Pero, acabo de reprobar 2 veces. ¿Cómo podría ayudarte en algo así?» El profesor sonrió. «Precisamente porque has demostrado que no te rindes. Este proyecto no es fácil, y necesito a alguien que esté dispuesto a trabajar duro, a aprender de los errores y a seguir adelante. Creo que tienes todo lo necesario para hacerlo». Por primera vez en semanas, Lucía sintió un destello de esperanza. No era la solución que había imaginado, pero era algo. Una oportunidad de demostrar que podía hacer más, que no estaba limitada por un número en un examen. A partir de ese momento, todo cambió para Lucía. Comenzó a trabajar con el profesor Ramírez en el proyecto, que consistía en desarrollar una propuesta innovadora para mejorar la eficiencia energética en edificios públicos. Al principio, fue difícil. Había muchos conceptos nuevos que aprender, muchas ideas que estructurar. Pero esta vez, el proceso fue diferente. No se trataba solo de memorizar información o resolver problemas estándar. Se trataba de pensar, de crear, de colaborar con otros estudiantes que compartían su entusiasmo. Con el tiempo,
Lucía descubrió que disfrutaba del trabajo. Le encantaba investigar, discutir ideas con su equipo y ver cómo poco a poco su proyecto iba tomando forma. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgullosa de sí misma. No porque alguien le hubiera dicho que lo estaba haciendo bien, sino porque podía ver su propio progreso, su capacidad para superar desafíos. Un día, mientras presentaba los avances del proyecto ante un grupo de profesores, Lucía sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: confianza. Habló con claridad, explicó sus ideas con seguridad y respondió a las preguntas con calma. Cuando terminó, el profesor Ramírez le dedicó una sonrisa discreta, como si supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. Al final del semestre, el proyecto fue un éxito. No solo recibió elogios de los profesores, sino que también fue seleccionado para participar en una conferencia estudiantil. Para Lucía, fue una validación de todo el esfuerzo que había puesto no solo en el proyecto, sino en su propia recuperación. Meses después, cuando reflexionaba sobre todo lo que había pasado, Lucía entendió algo importante. El fracaso no había sido el fin de su camino, sino el comienzo de uno nuevo. Había aprendido que no siempre se trata de cumplir con las expectativas de los demás, sino de encontrar tu propio ritmo, tu propia manera de brillar. Ahora, cuando caminaba por los pasillos de la universidad, ya no sentía esa opresión en el pecho. Sabía que el futuro no estaba arruinado, que aún había espacio para los sueños y las segundas oportunidades. Y aunque sabía que habría más desafíos por delante, también sabía que estaba lista para enfrentarlos. Si te ha gustado nuestro video, dale like y suscríbete. Dime en los comentarios qué te ha parecido la historia.